Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en Josué, en el libro de Josué, capítulo 11, versos 6 hasta el 9. Ahí vamos a leer en esta tarde. Vamos a considerar, ¿verdad?, lo que Dios dijo, lo que Dios prometió. Ahora su siervo está recibiendo, gloria a Cristo. Entonces damos la lectura, dice así el verso 6. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mizpah al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros, quemó a fuego. Así puede tomar su lugar. Gloria a Cristo Jesús. Pues aquí vemos, hermanos, a el pueblo de Israel con su líder Josué conquistando las tierras que Dios había prometido a Abraham, sus antepasados. Y vemos aquí estas naciones al norte también se aliaron, se unieron para tener más fuerza, para unir su ejército en uno, para enfrentarse al pueblo de Israel. Se unieron, así como hicieron los países del sur. Ellos también se aliaron, ¿verdad? Eso nos dice el versículo 1. Dice: cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensajeros a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Asaf, y a los reyes que estaban en las regiones del norte, en las montañas y en Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dar, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, al heveo, al pie de Hermón, en tierra de Mizpah. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Y todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos juntos a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Aleluya. Aquí vemos todas estas naciones del norte, dice, se unieron, y el líder de ellos se llamaba Jabín, y reunieron a todos los reyes y a todo su ejército, y eran muchísimos. Aquí, según la historia, nos dice que eran como arena del mar, o sea que eran muchísimos. Y se unieron para pelear contra Israel. Y ellos estaban bien equipados, ¿verdad?, bien armados, tenían sus armas preparados, y ellos estaban con mucha ventaja para ganar a Israel. Uno, porque eran muchísimos.
otro porque tenían buenas armas, caballos, carros, y estaban bien entrenados para la batalla. También conocían el terreno y también tenían provisiones, estaban preparados, así que ellos tenían la ventaja de ganar. Aún habían oído, ¿verdad?, de las naciones que habían sido derrotados, y ellos se unieron con más fuerza para pelear. Esto también nos enseña que ellos se habían endurecido. Dios había endurecido el corazón de ellos para no humillarse delante del pueblo de Israel, en otras palabras, delante de Dios. ¿Se acuerdan como Dios dijo a Faraón también? Mandó plagas tras plagas, y a Aarón, o Faraón, que digo, le endureció el corazón. Cada vez que había una plaga, pues decía, pues váyanse. Pero después se quitaba la plaga y volvía otra vez desafiar a Dios, porque el plan de Dios era sacar a su pueblo, ¿verdad?, con mano fuerte, con mano duro. Y esto también aquí, Dios había prometido esas tierras para ser único de Abraham y su descendencia, y estos habían colmado, la maldad había llegado a su fin. Ahí ven, hermanos, la maldad tiene un fin, tiene un final. Cuando Dios ya no tolera más el pecado, tiene que llegar la destrucción. Esto es lo que estas naciones buscaron, ¿verdad? Oyeron, mas no se humillaron, resistieron. Y esto se unieron para pelear, resistir contra el pueblo de Dios. Entonces, Dios, vemos aquí hablando a Josué, el verso que leímos, los versos 6 en adelante, dice: mas Jehová dijo a Josué, no temas. Estas son las palabras de Dios. No temas. Cuando hay una situación difícil, se ve una situación imposible, ¿verdad?, que somos capaces con nuestra fuerza, que no tenemos fuerza para enfrentar, porque aquí vemos que el ejército del enemigo eran muchísimos y tenían muchos caballos, el cual Josué no tenía. Tenía muchos carros, el cual Josué no tenía, pero tenía a Dios en su favor. Es lo más importante, mis amados hermanos. Pero aún con eso, Josué, pues como era hombre, tuvo miedo. Por eso la palabra de Dios llega a él para animarlo. Dice: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Aleluya. Le dio Dios a Josué 24 horas. En 24 horas te los acabas, los he entregado. Gloria a Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos a Dios fortaleciendo a su pueblo, a su líder, a Josué. Josué no tenía ejército suficiente para enfrentar a un enemigo, pero confió en Dios. Su esperanza era en Dios, y lo que Dios le dijo que hiciera, dijo así, porque ellos no tenían ese equipo que el otro tenía. Dice el Señor, dice el versículo 6 que hemos leído, dice:
Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Lo único que Dios le dijo a Josué, ¿verdad?, era que no tuviera temor, que se fortaleciera, y le dio la estrategia, lo que iba a hacer. Solamente dice: desjarretarás a los caballos, es decir, herir a los caballos en las piernas. Ya una vez los caballos desjarretados ya eran inútiles para la guerra, ya no iban a tener ese avance. Y luego a los carros los quemarás en fuego. A esos iba Josué dirigirse por mandato de Dios, para que supiese, hermanos, como dice la palabra del Señor, que no es con ejército, no es con espada, mas con el Espíritu de Jehová. Eso es lo que Dios le dijo a Josué: desjarretarás a los caballos y a sus carros quemarás a fuego. Y entonces, y dice el verso 7, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefotmaim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ni uno. Aleluya. Hermanos, Dios está al lado de su pueblo. Algo que podemos nosotros aprender es confiar en Dios, es no quitar la mirada en Dios. El que prometió lo va a cumplir. El que nos habló, el que nos prometió, Él va a cumplir. Aleluya. Así como Dios prometió a su pueblo Israel, que ellos iban a conquistar las tierras, porque los que habitaban en esas regiones, en esas tierras, eran gente que no obedecían a Dios. Tenían muchos dioses, ellos adoraban a ídolos, y Dios no tolera ese pecado. Dios quiere que le sirvamos a Él. Dios quiere que le reconocemos a Él como el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él quiere que le adoremos a Él. Él quiere que nosotros le conozcamos a Él solamente, y a Él debemos dar gloria, porque Él hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, el hombre fue hecho para que Dios o el hombre tuviera una comunicación con Dios, y el hombre obedecer a Dios. Pero estas naciones no querían andar con Dios. Pero Abraham, cuando Dios lo habló a Abraham: deja tu tierra, sal de tu tierra, deja tus parientes, y yo te voy a llevar a una tierra. Y Abraham lo escuchó. Abraham oyó la voz de Dios y salió de su tierra, dejando ahí atrás a su pueblo, y siguió a Dios.
Esto es lo que Dios quiso, hermanos, y es lo que Dios buscaba. Gente que buscara, oyera la voz de Dios. Y Abraham, por haber oído a Dios, él caminó con Dios por fe. Por fe, él obedeció a Dios. Dice la historia que... Pero Dios le habló y él obedeció y salió de su tierra. Y cuando llegó en esas tierras, ahí Abraham, dice, edificó un altar. Ahí Dios se le apareció a él y le dijo: estas tierras que donde estás, te los voy a dar. Y de Abraham le dijo: ¿y cómo sabré que lo he de heredar? Dios le dijo: tráeme un becerro de 3 años, un carnero de 3 años, tráeme un palomino. Dios le dijo órdenes que Abraham que los trajera. Y Abraham los trajo. Dice la Biblia que los trajo, el becerro los partió por mitad, el carnero, mas no partió las aves y lo puso ahí. Y venían aves de rapiña para comer la carne, él los ahuyentaba. Y en la tarde, ya cuando el sol se puso, cayó un sueño profundo sobre Abraham. Y ahí Dios le habló a Abraham, dice, pasó, se veía un horno y el humo saliendo y una antorcha de fuego que pasaba dentro, por el medio de los animales. Mire, Dios ahí aprobó la ofrenda, el holocausto, el sacrificio que Abraham ofreció. Hermanos, esto es la obediencia de Abraham. Ahí muestra Abraham obediencia a Dios. Por eso Dios lo escogió como pueblo suyo. Y Dios le promete a Abraham que por él serían benditas todas las familias. Por lo tanto, hermanos, eso es que Dios escogió un pueblo que honrara el nombre de Dios, un pueblo que obedece los mandamientos del Señor. Y esa fue la promesa de Dios de entregar esas tierras, y ese momento, porque le dijo Dios a Abraham, todavía no había llegado la maldad hasta el tope, hasta el colmo. Entonces dijo: tu descendencia irá a Egipto por 400 años, pero también castigaré a aquella nación por haberlo esclavizado a tu pueblo. Y todo se cumplió. Mientras los cananeos, todas esas naciones que vivían allá, se les dio una oportunidad si ellos volviesen a Dios, pero nunca volvieron. Más bien oían que la ira de Dios viniéndose, no volvían a Dios. Se ponían en más entrenamiento para enfrentarse a Dios. Eso es el que está llevando, hermanos, al mundo a la destrucción hoy en día también. El hombre no vuelve a Dios. Por eso la Biblia es bien claro, hermanos. Cristo Jesús, cuando Él vino, dice: el reino de Dios ha llegado. Arrepentíos y convertíos y creed en el Evangelio. Pero muchos no han creído. Y el mensaje está, hermanos, que cuando Dios muestra a el rey Nabucodonosor la imagen tan grande que miró Nabucodonosor, y Dios lo mostró a él, la imagen era la cabeza de oro, el pecho, ¿verdad?, y los muslos de fierro, de metal, las piernas parte de metal y parte de barro, y
era fuerte, pero también vio de un monte, y allá se desprendió una piedra que fue cortado, y vino y golpeó a los pies de la imagen, y la imagen cayó y fue hecho polvo, y vino un viento de verano y se lo llevó. Entonces el mensaje de Daniel es que los imperios iban a venir. El imperio era, en la cabeza de oro era Nabucodonosor, era el imperio poderoso en ese entonces. Después vendría otro, después vendría otro, después vendría otro. Pero de esos reinos, de esos imperios, se le enseñó a Daniel o a Nabucodonosor que iban a ser terminados. Pero la piedra que vino y golpeó los pies de la estatua se hizo grande, se hizo grande y se hizo grande. Y eso dice que el reino de Cristo es el único que va a permanecer. Y por eso el Señor, cuando vino, dijo: el reino, el tiempo se ha cumplido. Aleluya. Cristo vino para reinar. Cristo vino, nació para ser rey. Hermanos, y el mismo Señor dijo, cuando le preguntaron, cuando Pilato le dijo: ¿eres tú rey? Dijo Jesús: yo para eso he nacido, para ser rey. Aleluya. Y el único rey, hermanos, que jamás va a ser destruido es el de Cristo. Y por lo tanto, ahorita, hermanos, es el momento de volvernos a Cristo Jesús. Ese es el mensaje que hoy todavía se está anunciando. Eso que Josué hizo, hermanos, son simplemente historias, ¿verdad? Así va a terminar la maldad, así va con Dios desaparecer el pecado. Allá el reino de Satanás fue destruido. Allá sus siervos se enfrentaron, ¿verdad? Allá el rey, dice aquí, el rey Javín, el líder de todas esas naciones. Esa es la potencia maligna que se quiso enfrentar a Dios. Pero Dios dijo a Josué: no les tengas miedo, porque en 24 horas te los voy a entregar muerto. Aleluya. Dice: solamente desjarretarás los caballos y sus carros, quémalos en fuego. Eso es que el hombre tiene que pensar que no es con la potencia de carros, no es con las armas, porque cuando Dios pelea, ¿se acuerdan cómo acabó él con los países del sur? Del cielo cayeron granizos, piedras, pero piedras grandes de granizo. Ahí con esos murieron la gente. Murió más gente con piedras de granizo que con la espada de Josué. Ahora aquí también estos otros países del norte, Dios los entregó en sus manos. Dice aquí, cuando llegaron, ¿verdad? Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes. Y Josué lo hizo, se animaron, siguieron las ordenanzas de Dios, porque Dios los había enviado. Aleluya. Y ellos triunfaron, hermanos. Aquí dice, verso 9, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Esto es el mensaje, hermanos, que el hombre tiene que poner atención a Dios. Lo que Dios manda que se haga, eso se va a hacer. Y Josué lo había aprendido. Él caminó con Moisés. Su juventud de él fue instruido al lado de Moisés. Y Moisés fue instruido por parte de Dios. Y todo lo que Dios dijo a Moisés, se lo enseñó a Josué, confiar en Dios. Por eso la Biblia dice,
que Josué hizo todo lo que le mandó Josué que hiciera, porque toda la mayoría de las instrucciones se lo recibió Josué de Moisés. En momentos más difíciles en su caminar con Dios, en sus conquistas, Dios aparecía, ¿verdad? Como en esta vez, dice, vio el ejército como arena, era muchísimo. Y Dios le aparece fortaleciendo, le dice, no temas, porque en 24 horas, dice, mañana a esta hora, te los voy a entregar muertos. Aleluya. Y esas promesas también Jesús ha prometido a su pueblo, los que hemos creído en Él. Por ninguna razón, hermanos, por más fuerte que sea el enemigo, sí nos va a temorizar, pero una cosa es que nosotros tenemos la promesa del Señor. El Señor Jesús ha dicho en su palabra que nosotros tenemos que confiar en Él, no en carros, no en cosas de este mundo. Dios dijo, destruye, desjarretas los caballos, descoyunta el músculo de las piernas. Y esto es lo que hizo Josué, quema los carros. Y eso es lo que Dios o Jesús ha dicho a nosotros, mas confiad primeramente en el reino de Dios y su justicia, y todo serán añadidas. Las demás cosas son añadidas. Pero no tenemos que ver, hermano, no tenemos que inclinarnos a las cosas de este mundo. El triunfo no está en tener carros, no es en tener propiedades, no es en tener cosas terrenales. El triunfo está en poner atención a Dios, es en servir a Dios, es poner en práctica lo que Dios quiere de nosotros. Eso es, hermanos. Las cosas terrenales es buena para vivir, pero no para triunfar. Pero muchos hoy en día piensen el triunfo, lo ven en cosas terrenales, en tener cosas terrenales. A eso lo llaman la gente triunfo. Pero hermanos, el triunfo es en obedecer a Dios. Cristo Jesús, su triunfo no fue en adquirir cosas terrenales. El triunfo de Jesús fue obedecer al Padre, hacer la voluntad del Padre. Eso fue el triunfo de Jesús. Es someterse bajo el mandato del Señor, cumplir el plan de salvación que Dios había puesto en su sola potestad. Dios había decidido así, y Jesús dijo, cuando estaba ya acercándose a la cruz, Él dijo a sus discípulos, mi alma está angustiado hasta la muerte, pero quédense aquí, oren. Le dijo a sus discípulos, oren mientras yo voy y oro. Y Jesús quedó, se fue lejos de sus discípulos como el tiro de una piedra. Allá Él se arrodilló, allá Él oró a Dios y dijo, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, se entregó el Señor Jesús a la voluntad del Padre. Y cuando volvió Él otra vez, vio a sus discípulos dormidos y les dijo, levántense, despiértanse, oren para que no entren en tentación. Hermanos, los discípulos, ellos creyeron que iban a ganar con espada. Pero Jesús dijo a Pedro, guarda tu espada. Aleluya, el triunfo no está en ganar cosas terrenales. Así, hermanos amados, nosotros como cristianos, si es que queremos ser servidores del Señor,
tenemos que poner la mirada solamente en Cristo Jesús. Practicar lo que Cristo nos ha mandado hacer para que tengamos triunfo. No mirar las cosas de este mundo, no como Saúl miró los animales gordos y los reservó sus vidas. Miró los carneros gordos, los guardó, los llevó. Y esto fue su fracaso. Por poner la mirada en las cosas terrenales, desobedeció a Dios. Y por eso fue quitado del reino. Fue quitado de ser príncipe de Israel. Y Dios escogió a otro príncipe, dice, conforme el corazón de Dios. De esta manera Dios escogió a David para ser el próximo rey de Israel. Y de él vino Jesús. La razón, mis amados hermanos, porque el rey David obedeció al Señor y se entregó, hermanos, a hacer la voluntad del Señor. David en todos sus triunfos, él ponía a Dios primero. Él oraba y clamaba a Dios. Él obedecía a los profetas de Dios. Y es la razón que Dios lo llama a él un hombre conforme el corazón de Dios, porque él puso su esperanza en Dios. En Dios he confiado, dijo él, en Dios he puesto mi esperanza. Así, hermanos, nosotros hoy en día en Él debemos poner nuestra esperanza para poder nosotros triunfar sobre las cosas de este mundo. Y quiero leerles el versículo 10, dice, y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada y a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, es decir, el líder opuesto a los mandatos de Dios, enfrentando a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero dice aquí, Josué lo mató y todo su reino, y mataron a espada todo cuanto ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respire, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades y aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Aleluya. Mira, esto es el mandato de Dios. Esto es la obediencia a Dios, hacer lo que Dios ha mandado. Eso es lo que el pueblo también hoy en día debemos poner atención y obedecer a Dios, obedecer a Él, Señor, hacer su voluntad. Y aquí, hermanos, vemos, así como Josué conquistó, ¿verdad?, las tierras, obedeciendo a Dios, y vemos los versículos finales. Dice, quiero leerles en el versículo 23, dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de guerra. Aleluya. Hermanos, la persona que obedece a Dios, el pueblo que obedece a Dios, vence. Y aquí dice, Dios prometió a Israel las tierras. Y este pueblo que estaba ahora conquistando, eran obedientes a Dios. Los primeros que salieron de Egipto se desviaron, no pusieron la esperanza en Cristo, digo en Dios, en su líder Moisés, murmuraron
quedaron, hermanos, otra vez en el desierto porque no entraron, llegaron cerca, pero como no creyeron, la incredulidad les tomó en sus corazones, murmuraron, y Dios dijo: ya, regrésense para el desierto otra vez. Y allá se quedaron, allá anduvieron, dice, por 40 años hasta que murieron todos. Y los nuevos que crecieron, esta gente volvieron a confiar en Dios. Ahora pudieron entrar, destruyeron al anatema, destruyeron a todos los habitantes de la tierra, porque ellos colmaron la paciencia de Dios por su pecado. Pero aquí dice: y la tierra descansó en paz. Aleluya. Es decir, que entraron en el reposo, descansaron. Ahora el pueblo de Dios, el pueblo que está ahorita creyendo en Cristo, Cristo Jesús, la Biblia nos dice que Él es el verdadero reposo. Él es el verdadero descanso. En Él vamos a hallar nosotros descanso. Y un día, hermanos, cuando Cristo venga, como la Biblia dice, hoy en día el mundo está bajo guerra, hambre, pestilencia. ¿Por qué? Porque la maldad es mucho, el pecado sigue, el enemigo está, como dice la Biblia, porque al diablo le queda muy poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo y por lo tanto está, hermanos, luchando, trayendo guerra, porque eso es lo que Cristo dijo. Si Cristo no lo hubiera dicho, nosotros no lo supiéramos y dijéramos también, tuviéramos ignorantes. Pero Cristo dijo: el diablo vino a matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Aleluya. Así que la vida solamente se encuentra en Cristo, la paz se encuentra en Cristo, el descanso se encuentra en Cristo. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da a vosotros, yo os la doy. Aleluya. Es lo que Cristo Jesús busca, un pueblo hoy en día que confíe en el Señor, y allí en Cristo Jesús encontramos la verdadera paz. Aquí dicen los versículos que el pueblo de Israel descansó. No hubo guerra, hubo paz entre ellos, ¿verdad? Así mismo va a traer la perfecta paz, va a traer el Señor Jesús cuando haya ponido a todos sus enemigos por estrado de sus pies. A Él solamente, a Él es el que nosotros hoy en día debemos obedecer su palabra. Eso es lo que el apóstol Pedro predicó allá en el Pentecostés. Dice, él aconseja a la gente, a los judíos, hermanos israelitas, dice: sálvense de esta perversa generación. Aleluya. Y creed en Cristo Jesús. Ese mismo mensaje es ahora: creer en Cristo Jesús y salvarnos de esta perversa generación. Gloria a Cristo Jesús. Pónganse de pie, hermanos, y démosle gloria a Cristo Jesús. Los que hemos creído, gloria a Cristo. Y los que no han creído, es tiempo en que creen. Y los que están entre sí, no, es tiempo que se deciden y creer en Cristo antes que venga el día terrible que vendrá sobre el mundo entero. Pero ahora todavía es tiempo de arrepentirse. Gloria a Cristo Jesús. Así Dios los bendiga a todos. Gracias damos a Cristo Jesús. Aleluya.